Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Ariadna y en el video de hoy les vamos a estar explicando o haciendo, mejor dicho, un breve repaso sobre los puntos principales del autor San Agustín de Hipona, que es de la unidad 3 de Teoría Política 1. Al final del video les vamos a estar dejando nuestros datos para que cualquier duda o consulta que tengan se contacten con nosotros y podamos darle una mano con eso. Bueno, antes de empezar a explicar toda la teoría de San Agustín de Hipona, me pareció importante contextualizar un poco su pensamiento para después más adelante poder entender mejor todos los conceptos y toda la teoría que nos plantea. Primero que nada, San Agustín es contemporáneo a los conflictos que marcaron la decadencia del Imperio Romano. Por otro lado, él fue obispo de Hipona, tuvo varios cargos en lo que sería la iglesia cristiana, así que también por ahí viene esta idea de defender tanto el cristianismo. Incluso él creía que la única verdad era la del cristianismo. Esto también es bastante importante. Él decía que el hombre griego era ciudadano, guerrero y religioso sobre todas las cosas. Que esto también marcaba mucho su conducta. Por último, el dogma del maniqueísmo es bastante importante porque esto lo vamos a ver planteado a lo largo de toda su teoría. Digamos que tenemos que entender más o menos qué es el maniqueísmo para después poder comprender a la perfección, si se quiere, todo lo que es la teoría de San Agustín. ¿Qué es el maniqueísmo? Es una doctrina religiosa que básicamente se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios que eran contrarios y eternos, y que estos dos principios luchaban entre sí, que son el bien y el mal. Como ya dije, esto lo vamos a ver planteado en todo su trabajo y por eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y otro punto bastante importante a caracterizar todo lo que es el pensamiento de San Agustín y que va a ser muy importante para entender toda su teoría es el helenismo. El helenismo fue un periodo, mejor dicho, de la historia y de la cultura griega que abarca más o menos desde la muerte de Alejandro Magno, que es en el siglo IV a.C., hasta la dominación romana que tiene lugar en el siglo I a.C. Este periodo se va a caracterizar por la relación de justicia, ética y política, pero sobre todo, y donde vamos a poner el foco, es en la relación entre la política y la religión. Este punto es muy importante, incluso es un punto del programa, porque como ya dije, nos va a servir un montón para entender todo el resto de la teoría de San Agustín. Primero que nada, vamos a ver marcada esta relación entre política y religión en estos tres puntos. Primero, cuando hablamos de la legitimidad del poder político o la legitimidad del poder gobernante, vamos a ver que esta va a provenir de la divina providencia. Lo que quiere decir esto es que tanto la soberanía como la supervisión y la intervención son dadas por Dios. Por ejemplo, uno de los proverbios dice que por mí reinan los reyes y los tiranos. También está la figura del tirano, que este también es un segundo punto de la conexión que hay entre la política y la religión. Básicamente lo que plantea San Agustín es que el tirano es el brazo ejecutor de la divina providencia. Esto nos demuestra cómo la soberanía, la voluntad y el poder provienen de Dios y que el gobernante no es más que una herramienta de Dios, es una herramienta a su disposición. Y bueno, como dijimos, esta herramienta, esta figura política es la del tirano. Por último, lo que plantea San Agustín es que si los ciudadanos son buenos, virtuosos y profesan la verdadera religión, que como habíamos dicho anteriormente, él defiende mucho el cristianismo, y si estos ciudadanos tampoco pecan, van a ser recompensados con un gran gobierno que los lleve a la gloria y a la grandeza. Dios, dice, ayuda a los romanos que fueron buenos en la ciudad terrena para que alcancen la gloria y la extensión de tan grande imperio. También es muy importante, y es un punto en el programa, Roma. Así que lo que se puede ver también en la obra de San Agustín es como varias veces remite a Roma como ejemplo para, poner en práctica su teoría. Ahora bien, para entender la concepción del tiempo de San Agustín es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, que Dios es eterno y que en esa eternidad no hay mutabilidad, no hay mudanza, no hay movimiento alguno. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta de que tanto el tiempo como el mundo surgen en un mismo momento. Y a esto más o menos lo va a explicar a través del concepto del ex nihilo.
¿Qué quiere decir esto? Que surgen a partir de la nada misma. Como había dicho anteriormente, en la eternidad no hay mutabilidad, pero a partir de la existencia del mundo y del tiempo empieza a haber cierta movilidad. Por eso que decíamos recién, se hizo el mundo con el tiempo porque en esa creación se hizo el movimiento mudable. Y es por esto también que considera la eternidad previa al tiempo. Lo que San Agustín plantea es que no existe el tiempo pasado y el tiempo futuro porque ninguno existe en este momento, no existe en el presente. De esto proviene entonces de que el tiempo sea inconmensurable. Él dice que el tiempo no se puede medir, pero lo que sí podemos hacer es comparar intervalos de tiempo, es decir, entre unos tiempos más largos que otros. Otro punto importante del programa es el pecado original. El pecado original, por si no saben, es cuando la serpiente persuade a Eva para que muerda la manzana, y es en ese momento donde Adán y Eva cometen el pecado original. Bueno, en ese momento es que surge el mal en la tierra. Lo que plantea San Agustín es que Dios es suma esencia y que por lo tanto es autor de todas las esencias. ¿Qué quiere decir con esto? Es que no puede existir una esencia que sea contraria a Él, y que si existe, como pasó en este momento del pecado original, es porque no estaba dentro del plan divino del Señor. Por eso digo que está por fuera del plan divino. Bueno, San Agustín, como saben, defiende el maniqueísmo y va a relacionar a la política con el mal, porque va a decir que esta es producto del mal. Más adelante vamos a ver bien en qué momento surge la política y por qué dice que es un mal. Bueno, para más o menos terminar con este punto, lo que dice es que gracias al mal uso del albedrío existe el mal en la tierra. Bien, volviendo un poco a lo que estaba mencionando anteriormente, cuando decía que la política es un producto del mal, San Agustín reconoce de que sí, la política es un mal en sí mismo, pero es un mal necesario. Dice que no necesitaríamos de la política si no existiera el mal en la tierra, si no hubiera ocurrido nunca el pecado original, pero como esto evidentemente ocurrió, como evidentemente existe mal en la tierra, entonces la política es necesaria. Bueno, digamos que surge a partir de esta actitud o esta condición pecadora de los hombres, cuando estos caen en el Valle de Lágrimas. Ahora voy a explicar bien cómo concibe la temporalidad San Agustín para entender en qué momento surge la política. Pero básicamente lo que quiere expresar es que los hombres cuando pecan caen en el Valle de Lágrimas y que en este momento surge la política para ser como un medio hacia la vida en paz y la vida virtuosa. El fin en sí mismo de la política es elevar a los hombres hacia esa buena vida. La política junto con la religión nacen para corregir estos errores de los hombres, ese pecado que han cometido. Dice también que la política se tiene que obedecer para ser libre de la servidumbre, lo cual la servidumbre, bueno, es producto del pecado. Entonces, cuando nos referimos a la política como expiación, nos referimos a la obediencia absoluta, que, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que hay que obedecer absolutamente a la política para evitar la servidumbre o para salir de esa servidumbre. Dice que sin la política no habría quien pudiera controlar los males que se encierran en la sociedad y que sin ella incluso se podría desatar una guerra. Para explicar un poco lo que es la concepción de la temporalidad para San Agustín, vamos a centrarnos en este pequeño gráfico y en lo que San Agustín llama las dos ciudades. Él dice que dos amores fundaron dos ciudades. Por un lado, el amor a uno mismo hasta el desprecio por Dios, que es la ciudad terrena, y por el otro lado, el amor hacia Dios hasta el desprecio por uno mismo, que se funda la ciudad celestial. Como venía más o menos planteando anteriormente, los hombres que se encuentran en la ciudad terrena, al pecar, caen en ese valle de lágrimas. Como había dicho,
la política surge en el Valle de Lágrimas, surge a partir de ese pecado originario. Y va a ser la política quien va a ayudar a los hombres volver a esa ciudad celestial. Por eso lo de la política como expiación. Cuando hablamos del fratricidio como origen de la ciudad terrena, ahí San Agustín hace alusión a los fratricidios de Caín y Abel y al de Rómulo y Remo. Bueno, explica que cuando Caín mata a Abel por envidia, Caín funda la ciudad terrena y Abel se consagra en la ciudad celestial. Entonces, la ciudad terrena tiene su origen en el fratricidio. Entonces, en su génesis tiene el mal, es decir, el pecado. Y por el otro lado, cuando habla del fratricidio de Rómulo y Remo, lo mismo, dice que ambos pertenecían a la ciudad terrena y que ambos aspiraban a fundar la República Romana, pero que no podrían haber disfrutado de tal grandeza de este imperio ambos juntos, sino que lo tendría que haber, o mejor dicho, lo hizo uno solo. Entonces, de la misma manera que el primer caso, Roma tiene su origen en un fratricidio, es decir, tiene su origen en el pecado y en una caída. Y por lo tanto, es por esto que Roma se vuelve débil por su propia condición pecadora. Los habitantes de estas dos ciudades se encuentran mezclados y dice que se encuentran en lucha. Los creyentes, quienes creen en Dios, quienes tienen este amor por Dios, son extranjeros en este mundo. No son otra cosa más que viajeros, dice San Agustín. En el futuro, estas dos ciudades se separan. Dice San Agustín que los ciudadanos de cada una de ellas van a resucitar en sus cuerpos para recibir su merecido premio o castigo. El premio es la contemplación de Dios por el resto de la eternidad y el castigo es el tormento sin fin en el infierno. Para hacer referencia a la relación entre la política, la ética y la teología, San Agustín va a centralizar estos dos conceptos, lo que es la paz y el orden. Él va a decir que ambos son una necesidad íntegra para el hombre y que incluso es posible sustentar una guerra si ésta tiene como finalidad la paz misma. Dice también que para que haya paz tiene que haber orden y para que haya orden tiene que haber paz. Y es por esto que todos los hombres deben regirse bajo una misma cabeza. Por decir así, como el padre en la casa debe instaurar el orden para que dentro de esta haya paz, lo mismo es el Estado. El Estado tiene que instaurar el orden en la sociedad para que de esta forma ésta se encuentre en paz. Bueno, el Estado va a hacer esto mediante las leyes y de esta forma va a servir y agradar a Dios y así va a llegar a la morada celestial. Y dice también que en este mundo celestial o en esta ciudad celestial no va a haber necesidad de mandar ni de dirigir. Esto que mencionaba anteriormente con la temporalidad, ¿no? De que gracias a la regulación del Estado o la existencia de la política es que los hombres van a poder alcanzar esa ciudad celestial. Dice también, le da al orden suma importancia porque este va a ser quien va a regular nuestros deseos y que va a ser capaz de instaurar el control y la obediencia. También dice que el orden va a ser quien ponga a cada uno en su lugar y además dice que cada uno va a tener su rol dentro de esta sociedad. De todo esto que mencionaba recién, es que se sigue de que la política está subordinada a la religión. Acá podemos ver cómo en todo momento San Agustín pone a la religión por encima de la política y básicamente lo que plantea es que la política es una herramienta para la religión y para alcanzar todos los objetivos que plantea la religión, nada más que eso. En torno a lo que es la obediencia política, lo que nos va a plantear Hipona es que Dios hizo a los hombres racionales para que estos dominen a las bestias y a los animales, pero no para que dominen a otros hombres, y es por esto que los primeros fueron pastores y no reyes. Pero sí existe la servidumbre, dice que esta no es producto de la naturaleza, sino que es producto del pecado. ¿Por qué? Porque hay hombres que han obrado mal y que por lo tanto se merecían la servidumbre como un castigo.
pero a su vez les da un consejo y les dice que ellos deben servir con amor y con buena voluntad a sus amos, porque de esta forma van a reencontrarse con Dios en recompensa de su fidelidad como fruto de la divina providencia del Señor. Por esto es que dice de que los hombres siempre deben obedecer. Y acá está la cuestión de la teoría de la obediencia absoluta, de que hay que obedecer por sobre todas las cosas. Pero hay un problema. Lo que se pregunta San Agustín es que, ¿qué sucede cuando la política y la religión se contradicen? Y en respuesta a ello nos plantea la doctrina de las dos espadas. Una espada es la política y la otra espada es la religión. Y la respuesta a esto es que siempre hay que obedecer. ¿Por qué? Porque justamente el pecado original surge por la desobediencia. Y por último, para cerrar, me gustaría explicar un poco la concepción que tiene San Agustín de Hipona de justicia. Él dice que no hay verdadera justicia si no se le da a Dios el reconocimiento que se merece, y que por lo tanto entre los paganos, es decir, entre los simples habitantes, no existe el derecho, el pueblo ni la república. Pero, sin embargo, dice que existe una justicia natural, porque dice que sin justicia no se puede administrar ni gobernar rectamente, y tampoco podría haber derecho. Entonces dice que sin justicia verdadera no podría ser posible la existencia de una república.